Nuevamente bienvenidos. Estamos en un espacio más de esta programación del Seminario Sur Estéticas, conjuntamente con el Departamento de Artes Visuales de la Universidad de Nariño y el Centro Cultural Leopoldo López Álvarez del Banco de la República en Pasto. Agradecemos su asistencia y les damos nuevamente la bienvenida. Un buen día para Javier, director del Departamento de Artes Visuales, y por supuesto para Claudia Díaz, crítica de arte colombiana, que nos acompaña en este espacio. Javier. Muy buenos días nuevamente. Estamos aquí conectados en esta virtualidad para poder escuchar atentamente la conferencia de Claudia y pues seguir, ¿no?, reflexionando en torno a estos temas que hemos venido abordando desde el día de ayer y que nos han planteado diversidad de perspectivas y sobre todo de inquietudes también en nuestros participantes a través de Facebook Live, Banda Cultural, y creo vamos a seguir pues, en este propósito, ¿no?, de ir mirando y tener todas estas perspectivas. Y desde luego pues hoy nos acompaña Claudia Díaz, que también pues vamos a escuchar sus planteamientos y sus acercamientos a estas temáticas. Entonces le doy la palabra a Isabel para que haga la presentación. Muchas gracias. Claudia Díaz, colombiana, escribe sobre temas relacionados con el arte y la política, también ficción y poesía. Ha recibido en 2 oportunidades el Premio Nacional de Crítica, reconocimiento a la crítica y al ensayo del Ministerio de Cultura y de la Universidad de los Andes, el primero en 2012, con una reflexión sobre las transcripciones realizadas por Pablo Benedetti, como una forma de declinación del artista que ha sido sustraído de la escena del arte. El segundo en el año 2017 sobre la crítica que ha abandonado su curso teórico y académico, deviene por su necesidad en una letanía sobre la necesidad del arte acerca de la obra de María Elvira Escayón en el fértil suelo. Por lo tanto, pues tenemos una visión bastante crítica de estas perspectivas en torno al arte, de estos conceptos, y va a ser supremamente interesante este espacio. Agradecemos a Claudia por esa amabilidad de aceptar nuestra invitación para el desarrollo de esta conferencia que ella ha titulado La política del desalojo, un artista sin atributos, ¿por qué habría de someterme? Bienvenida una vez más. Claudia, muchas gracias y el escenario es suyo. Buenos días, muchísimas gracias a Isabel y a Javier por esta amable invitación. Yo he titulado esta presentación como La hospitalidad como política del desalojo, situación de la crítica no instituida en Colombia. Aquí quisiera hacer una importante diferencia acerca de la crítica. La crítica no instituida es una crítica que intenta ser una crítica independiente y la crítica instituida es la crítica que habla desde las instituciones. Entonces, esta diferencia me parece importante tenerla presente. Primero, una breve introducción que voy a leer. Yo llamo a la situación de la crítica, al lugar que se confiere a la crítica, política del desalojo. Y no cualquier desalojo, no cualquiera, porque este desalojo inédito no es del tipo de desalojo que se da una primera vez y donde el desalojado es sacado de su lugar de una buena vez para que encuentre nuevo asiento. No. Aquí lo que tenemos en cambio con este desalojo es un desalojo particular. Se trata de un desalojo continuo, un desalojo metódicamente continuado, en virtud del cual el desalojado asiste a un estar en una terrible tensión continuamente perpetrada, que es el desalojo de aquellos que están abocados a los sin lugar,
a lo que no tiene lugar en esta tierra. Y donde ese estar sin lugar se transforma de manera atrofiante en el estado en que la crítica debe intentar pulsar su resistencia, entendiendo que esa resistencia es prácticamente imposible cuando el dispositivo continuo de la expulsión territorial prácticamente destruye cualquier toma de posición. La política del desalojo debe entenderse como un dispositivo del poder. La política del desalojo es un mecanismo creado, es una tecnología creada para mediar ese poder. Esa política del desalojo está directamente relacionada con algo que yo he llamado la política del ajuste, que es lo que produce el cinismo crítico. Es bastante paradójico cómo la crítica llena la esfera pública de contenidos, llena la esfera pública de reflexiones, la crítica independiente, pero esas críticas paradójicamente no cambian, no se proyectan en el cambio de un statu quo o en el cambio de un establecimiento, sino que paradójicamente vienen siendo usadas como usufructo de la crítica instituida. Esta problemática de la política del ajuste no solamente se puede observar a nivel crítico, sino también, por ejemplo, con respecto a lo que sucede con el periodismo de investigación. O sea, toda la labor de investigación, toda la labor de denuncia, finalmente está contribuyendo a que los estamentos de poder, las instituciones, se nutran de esas críticas y ajusten sus políticas. Lo que considero que es una situación completamente desesperante y además parasitaria por parte de la crítica del establecimiento. Por eso le he llamado cinismo crítico. En este primer momento, que lo he llamado prólogo, voy a presentar algunos ejemplos. Para este punto que he llamado hospitalidad e intrusión. Entiendo la hospitalidad que vivimos, solamente la podemos vivir a través de la intrusión. El huésped, en nuestra época, el huésped ha trocado en intruso. Esta idea del intruso hace relación a un libro muy interesante de Jean-Luc Nancy que se llama El intruso, que fue llevado al cine por Claire Denis. Y en ese pequeño libro, que es como una especie de diario, Jean-Luc Nancy hace una reflexión acerca de cómo un trasplante de corazón se ha transformado en una manera de evidenciar en su propia corporalidad la intrusión de lo otro tecnológico, de tal manera que no se pueda controlar y de tal manera que eso otro entre en directa situación de separación con el yo. Yo he tomado este tema, este tópico, este motivo, este leitmotiv del intruso, lo he tomado para mirar una situación en 3 novelas que paradójicamente muestran cómo vivimos en una época de inhospitalidad continua. Vivimos en una época de inhospitalidad continua, en tanto que la hospitalidad, podríamos decir que el único referente que tenemos de la hospitalidad es ya una hospitalidad instituida. Así como la simpatía también es una emoción instituida, la hospitalidad es una emoción instituida, una relación instituida. Esas 3 novelas a las que quiero hacer referencia son La Metamorfosis de Franz Kafka,
La naranja mecánica de Anthony Burgess y las cartas de Andrés Caicedo recientemente publicadas. La correspondencia de Andrés Caicedo recientemente publicada, acaba de ser publicada después de una dura batalla que realizó su hermana para poder llevar a la luz estas cartas que ocupan desde 1970 hasta 1977. Yo he tomado estas cartas como una novela, en el sentido en que las cartas y en el sentido en que la vida, la filosofía misma también puede ser leída como esa gran novela que nosotros vamos escribiendo en palabras del maestro Fernández, del viaje a pie. Es decir, hay una novela con mayúscula que es esa novela de nuestra vida. Y en esa novela con mayúscula, que es esa novela de nuestra vida, se van inscribiendo pues esas pequeñas ficciones, esos pequeños conversaciones, esos pequeños relatos, pero finalmente todo hace parte de esa gran construcción a la que podríamos llamar la novela. Tenemos entonces 3 espacios llamados novela, signados por la inhospitalidad. Y esa inhospitalidad se vuelve patente cuando aparece ese mecanismo, cuando aparece ese dispositivo del poder que es la intrusión. Y cómo esa intrusión va a modificar, va a transformar completamente la realidad de cada uno de estos personajes. Pues ustedes recordarán toda la situación de la metamorfosis, toda la situación de cambio, de transformación de Gregorio Samsa. Aquí me gustaría señalar algo muy, muy importante, y es la necesidad de una lectura desde la literalidad con respecto al tema de la hospitalidad y con respecto al tema de la metamorfosis en Kafka. Que generalmente cuando leemos una novela o cuando leemos una situación, como el caso de la hospitalidad, tendemos a hacer una lectura alegórica, tendemos a hacer toda una transposición e imaginarnos que toda esa situación de metamorfosis que vive el personaje de Gregorio Samsa, alter ego de Franz Kafka, es una situación que está queriendo representar algo. Está queriendo representar la condición humana. No. En este caso, pienso que en la novela hay una gran cantidad de indicios para hacernos ver ese hincapié que hace Kafka en la literalidad. Porque solamente desde la literalidad nosotros podemos entender el problema de la inhospitalidad. No es algo que suceda en cuerpo ajeno, no es algo que suceda en una alegoría de la terrible condición humana, no. Toda esta situación está sucediendo en la corporalidad de Gregorio Samsa, está sucediendo en la corporalidad, en el caso de la naranja mecánica, en la corporalidad de Alex, y en el caso de las cartas de Andrés Caicedo está sucediendo en la corporalidad de Andrés. No son figuraciones para hacernos reflexionar en abstracto, sino directamente podemos ver las huellas, podemos ver las situaciones de cada una de estas transformaciones. Estas 3 novelas que comparten exactamente la misma idea, me parece muy interesante ver cómo desde estas 3 novelas llegamos prácticamente al mismo motivo, al motivo de la inhospitalidad. Estas novelas inequívocamente tienen un referente que es el referente sobre el que está construido nuestra cultura occidental, nuestra cultura judio-cristiana, y es la parábola del hijo pródigo. Entonces, prácticamente lo que vemos aquí es una antiparábola del hijo pródigo. La parábola del hijo pródigo está escrita por Lucas, hace parte de una trilogía de 3 textos, donde los 3 textos tienen como función
procesar todo el discurso, procesar toda esa idea de la misericordia, que es el eje de la hospitalidad en esta tradición judio-cristiana. Entonces aquí lo que vamos a encontrar en estas tres novelas es como esa parábola del hijo pródigo, donde el hijo que había malgastado su fortuna, donde el hijo que se había perdido y donde el hijo que no tenía un lugar en esta tierra, nuevamente es recibido por su padre, es recibido y el hijo reencuentra su lugar, reencuentra su cauce vital. Y podemos hablar entonces allí de una hospitalidad completa. En el caso de estas tres novelas, sucede completamente la borradura de esa parábola del hijo pródigo. Porque en los tres momentos encontramos cómo el hijo que está necesitado, el hijo que ha llegado a una situación límite, busca de nuevo el regreso al hogar y encuentra que su lugar está ocupado por otras personas, por unos huéspedes, y donde esos huéspedes se transforman en ese mecanismo de la intrusión, se transforman en el intruso que viene a desalojar a ese huésped legítimo que es el hijo. Y el hijo deviene entonces un intruso en su propia casa. A esta situación la he llamado yo el huésped como suplantador. Los tres huéspedes, en el caso de Gregorio Samsa se ha metamorfoseado en insecto, y en este momento de la novela en que aparecen los huéspedes, Gregorio está olvidado de su familia, está olvidado de su hermana, está olvidado de su madre, de su padre, y se encuentra encerrado en su habitación. Es muy interesante ver cómo en la metamorfosis, en esta idea de la metamorfosis, no solamente Gregorio ha sufrido una completa metamorfosis, sino también sus padres y también su casa. Gregorio entonces está olvidado en esa habitación y de pronto Gregorio comienza a escuchar una música y recuerda que su hermana quería estudiar violín y recuerda cómo él estaba ahorrando para que su hermana pudiera estudiar violín. Y Gregorio subrepticiamente abre la puerta y se asoma para tener más cerca esta música, este algo que le está buscando, este alimento que le está buscando en esta hambre continua que tiene y que nada lo sacia. Y de pronto mira extasiado cómo su hermana está tocando el violín, pero en ese momento se da cuenta de que en la sala de la familia hay tres personas, hay tres hombres grandes, grotescos, que están allí ocupando la escena familiar, ocupando la mesa familiar. Esos tres huéspedes, que son corpulentos, se sientan a la mesa en el lugar que ocupaba la madre y el padre y el hijo y la hija. Allí los padres y la hija de manera solícita les sirven a los huéspedes los mejores manjares, e incluso ellos permanecen de pie mientras los huéspedes comen. Vemos ahí entonces cómo la suplantación es total. Es decir, toda la situación de hospitalidad se ha transformado en una verdadera suplantación, porque esos tres huéspedes son atendidos como nunca había sido atendido el hijo. Entonces, en algún momento los huéspedes se dan cuenta de la presencia de algo y se dan cuenta que un extraño bicho se asoma por la puerta y quedan completamente extasiados con esa visión. El padre intenta recapturar la atención de los huéspedes, incluso
los padres le intentan hacerles un guiño mostrándoles cómo, si ellos quisieran, podrían tener algún servicio de la hija, pero los huéspedes están muy interesados en esa figura sobre la que tienen una gran curiosidad. Y aquí esto me parece muy interesante porque vemos cómo Gregorio, el hijo, que ya no tiene lugar, del que nadie se acuerda, ni siquiera se acuerdan de alimentar ni de limpiar su cuarto, porque su cuarto se ha transformado en el lugar donde se guardan los objetos inservibles de la casa. Por primera vez captura la atención de 3 extraños que ahora son huéspedes y que ocupan su lugar, y esa atención de esos huéspedes tiene que ver no con la humanidad que representaría Gregorio, desacomodado completamente en su espacialidad, en su corporalidad, en su búsqueda de alimento. No, lo que a estos huéspedes les llama la atención es lo objeto de este bicho, y con esto vemos cómo Gregorio, el hijo, ha devenido en puro espectáculo. Toda la literatura de Kafka, yo creo que puede leerse no desde la hospitalidad, sino desde la inhospitalidad. En cierto modo, lo que está señalando Kafka es que toda nuestra época es una época de la inhospitalidad. A menos que la hospitalidad se viva como interés, o sea, se es hospitalario porque se está buscando algún interés con esa hospitalidad, se está buscando algún fin. Con eso se estaría negando la esencia de la hospitalidad, que es la gratuidad, que debería ser la gratuidad. También la hospitalidad podemos verla como un mecanismo de captura del otro que va a ser depredado, del otro que va a ser suplantado, del otro que va a ser desalojado. En La Naranja Mecánica encontramos también exactamente el mismo episodio. A mí me parece muy interesante la relación en estas dos novelas con ese episodio de los huéspedes. En la Naranja Mecánica, Alex, en la novela, Alex, novela de la que hay también una película impresionante de Kubrick, Alex, que ha sido sometido a una reeducación en la cárcel después de que fue hecho prisionero en un momento en que él asesinó a una mujer, es llevado a la cárcel, y en la cárcel Alex sufre todo un programa de reingeniería química, donde el primer ministro pretende, a través de una estrategia, a través de un dispositivo, transformar las mentes de estos delincuentes, que son mentes malas, transformarlas en mentes buenas. Pero lo inquietante de esta transformación, de esta metamorfosis, es que en esa implantación de la bondad está desapareciendo el componente de la elección, o sea, la bondad o el mal o el bien no pueden ser entendidos como aconductamientos, sino tienen que ver con la posibilidad de la elección, tienen que ver con la posibilidad de la libertad. Es decir, que toda esta reeducación, toda esta reingeniería, se está saltando el componente sobre el que se estructura la vida del ser humano, que lo define como ser humano, y es la libre elección, el libre albedrío, su capacidad de discernimiento. Alex entonces es aconductado en la bondad a través de un mecanismo en que se aprovecha también su gusto por la música, y me parece muy interesante la relación que habría entre Alex, entre esa fascinación por la música en Alex y la fascinación por la música en Kafka,
yo lo veo como directamente relacionado con esa hambre no saciada, y que encuentra encuentra en el arte, pero sin entender eso como arte, sino encuentra como un espacio no tocado por la realidad, no tocado por la política, no tocado por la sociedad. O sea, es un espacio completamente inédito donde ellos pueden beber y donde ellos pueden encontrar esa libertad y donde ellos pueden encontrar esa hospitalidad que no encuentran ni en la realidad ni en su propia casa. Alex entonces, cuando sale de la cárcel y se da cuenta que ha perdido esa posibilidad de alimentarse a través de la música, porque la música fue utilizada precisamente como el mecanismo para inducir en su ser la bondad, entonces, cabizbajo y en actitud del hijo pródigo, retomando aquí la parábola del hijo pródigo, piensa que el único lugar en la tierra, el único espacio en la tierra donde va a ser acogido, pues es su casa. Y regresa a su casa con la idea de descansar y con la idea de intentar retomar su vida. Y cuando llega a los edificios, que son estos típicos edificios, estos bloques de edificios, se da cuenta que el mural que se encontraba en el primer piso, lleno de grafitis, murales estos que representan la vida del trabajo, se encuentra que el mural está completamente limpio, completamente ordenado, hay un orden, hay una transformación en la fachada, hay una transformación en la vida de ese edificio, el ascensor funciona, le parece muy extraño toda esta transformación, toda esta metamorfosis, y sube por el ascensor y con la llave es un elemento muy importante porque aquí también me gustaría recordar el Ulises de Joyce, o sea, la llave es todo es esa posibilidad de llevar en el bolsillo la conexión directa con el hogar, la conexión directa con la casa, que es precisamente lo que estos jóvenes ya no van a tener. O sea, la inhospitalidad sería la ausencia total o el derrumbamiento total de esa construcción, de esa situación que envuelve toda nuestra cultura, que es el poder pertenecer a un hogar, el poder tener un hogar, el poder tener un asiento. Entonces, él tiene la llave, abre la puerta y encuentra que en la mesa familiar, lo mismo que Gregorio, observa completamente sorprendido a su madre y a su padre en una actitud muy festiva con un hombre que tiene muchos más años que él, pero con los que sus padres se encuentran completamente relacionados, imbricados en una conversación familiar. Los padres están tan sorprendidos, los padres y el huésped están tan sorprendidos como Alex de encontrar esta situación, y Alex busca su habitación y los padres le advierten que en su habitación ya no se encuentran sus objetos, ya no se encuentran sus pertenencias, porque la policía dispuso de esas pertenencias, es decir, la misma situación que encontramos en Gregorio Samsa. Toda huella de ese ser, toda huella del hijo ha desaparecido. No es como el padre de la parábola del hijo pródigo, al que el padre inmediatamente manda a traer nuevos vestidos y zapatos, al que el padre manda a traer alimentos y al que el padre le muestra que esa casa es su lugar. No, aquí tanto Gregorio como Alex encuentran que todos sus objetos más preciados, todo aquello que constituye su intimidad, ha sido relegado, ha sido desaparecido, ¿no? Ha sufrido una desaparición.
una deshabitación, o sea, su habitación ha sido deshabitada de su propio ser, de su propia humanidad. Y los padres le explican a Alex que esta nueva persona que está allí, que está formando esa triada, donde él sería el cuarto excluido, lo mismo que Gregorio Samsa es el cuarto excluido, este nuevo hijo, porque así lo llaman, es un hijo que es un huésped que paga un dinero, o sea, que les ayuda económicamente, pero que además se ha convertido en un verdadero hijo. Y ellos no tenían pensado ver a su hijo, pues parte de la sorpresa tiene que ver con que ellos esperaban que Alex permaneciera 5 años más en la cárcel, no tuvieron conocimiento de todo ese proceso de transformación, de todo ese proceso de reeducación, porque finalmente los padres nunca volvieron a la cárcel, los padres nunca volvieron a interesarse por su hijo. Entonces, Alex se da cuenta que no tiene lugar y tiene que salir a la calle. En el caso de Andrés Caicedo, encontramos que todas las cartas, si ustedes hacen una lectura de estas cartas, pero también pueden encontrar la misma situación en Que viva la música y en sus cuentos, es una situación de la juventud. Me parece muy cercana a la sensibilidad del personaje Andrés Caicedo de las cartas, muy cercana a su sensibilidad, a la sensibilidad de Alex y a la sensibilidad Gregorio Samsa. Y es una sensibilidad de una juventud salvaje. En los 3 casos se trata de una juventud salvaje, en el sentido de una juventud que no encuentra su lugar y que vive una realidad que cada vez va a ser más rápida. En Gregorio Samsa, esa rapidez que todavía es incipiente se ve a través de un elemento que también va a aparecer en La Naranja Mecánica, y es la intrusión, que es la intrusión de la hospitalidad dentro de la intimidad del hogar y dentro de la intimidad del ser. Porque hay una escena muy inquietante al comienzo de la metamorfosis, que es bastante exasperante, cuando Gregorio se está tratando de reincorporar y de pronto arriba un inspector del trabajo que entra a la casa, golpea la puerta y entra a la casa, y no solamente entra a la casa, sino se siente con toda la autoridad de incluso pretender abrir la puerta de la habitación de Gregorio Samsa. En el caso de Alex encontramos exactamente la misma situación. Y es que como Alex ha estado de correccional en correccional, porque es un joven ultraviolento, uno de los encargados de vigilar a estos jóvenes, pues parte de su trabajo es ir a vigilar cómo está haciendo el proceso educativo de estos jóvenes. Y de la misma manera, este personaje tiene toda la posibilidad de ser un intruso, tiene toda la posibilidad de violar la casa, de violar la intimidad de Alex. O sea, Alex está continuamente siendo vigilado por ese inspector. En el caso de Andrés Caicedo, pues la vigilancia no es una vigilancia externa, porque esa vigilancia ya está incorporada. O sea que Andrés Caicedo muestra un poco como nuestra época, donde ya esos mecanismos, donde esos dispositivos del poder han entrado ya a través de los medios de comunicación, han entrado a través de la manera en que se aborda la cultura, en la manera en que se aborda la belleza, en la manera en que se aborda la realidad. Y esa situación, como señalaba anteriormente, es una situación de hiperrapidez,
que en el paso de una novela a otra la rapidez se vuelve cada vez más frenética. Esa rapidez se puede rastrear en esa ultraviolencia y en una situación de una transformación de la sensibilidad. Porque en estos tres personajes la capacidad sensorial, la capacidad sensitiva, por eso hablar de hospitalidad se vuelve un poco complejo, porque la hospitalidad tendría que ver con un tipo de sensibilidad, con la sensibilidad, con la capacidad de tener sentimientos, con la capacidad del amor, de la simpatía, de la empatía. En este caso, aquí no se puede hablar de sentimientos porque los sentidos están completamente exacerbados. Los sentidos han sufrido una verdadera metamorfosis en el paso de los años. En estas tres novelas, en esa transformación, la rapidez cada vez es más veloz, a tal punto que los sentimientos son una excitación continua, una continua excitación que hoy en día se ve de manera visible a través de la hiperconexión y a través de todo este sistema de redes sociales, de estar todo el día recibiendo esta interferencia vital de dispositivos, de interferencia continua de nuestras emociones. Entonces estos tres personajes, sobre todo Alex y Andrés Caicedo, describen sus vidas como unas vidas donde despertarse es entrar en esa excitación continua. Y por eso el elemento de la música, o el elemento del arte, el elemento de la escritura, en el caso de Andrés Caicedo, del cine, del teatro, son una manera en que ese frenesí encuentran un asiento, o en el caso de Alex, la música. Es decir, cuando hay excitación no se puede hablar ni de amor, ni de comunicación, ni de socialización. Lo único que tenemos es la violencia, la hiperviolencia. O sea, Alex es un joven hiperviolento. Y en cierto modo, Andrés Caicedo, en sus novelas y también en su propia vida, donde él se fue desconectando de toda esa situación que consistía su hogar en una situación de una familia burguesa, con unos parámetros de vida, inscritas en un país con unas situaciones familiares que estaban atravesadas por la religión. Entonces, todo ese deber ser en Andrés Caicedo va encontrando como una situación de no encuentro, de no situarse en esa realidad y de ir abandonando esa casa para ir encontrando verdaderamente su propio lugar, su propio asiento, que él lo va a encontrar en esos años finales con esos grupos de jovencitos, con esos grupos de niños que viven una vida. Esto es muy, muy interesante porque es exactamente la vida que lleva Alex. Que Alex es un joven de 16 años, es un niño, no un niño, es un adolescente. Entonces, estos jóvenes no viven un ideal de formación, o sea, no viven ese ideal de formación que sería la escuela, no tienen en sus sensibilidades esa idea de la escuela, de los amigos, de la sociabilidad, del llegar a tener una formación académica, del poder tener una familia, no, sino son jóvenes que viven la vida de manera salvaje, o sea, que la viven en ese frenesí de las drogas, de la violencia, de la no educación, de la pérdida de cualquier interés vital, como no sea el frenesí mismo, como no sea el caminar rápidamente, el encontrar nuevas sensaciones. Entonces, en esta situación de excitación quería notar un gesto que me pareció muy interesante de conexión
entre Alex y Andrés Caicedo, y es una situación donde ese frenesí, donde esa excitación quiere detenerse. O sea, esa tentación, o sea, en esa juventud no es algo que se pueda llevar con alegría, no es algo que se pueda llevar con tranquilidad, sino se vive en perpetua tensión, en perpetua alteración. Y es el episodio que aparece en las cartas varias veces iterado como un motivo vital, y es la posibilidad de quedarse mirando el zapato, de quedarse quieto mirando el zapato y no hacer nada. En Alex, en La Naranja Mecánica, está exactamente ese mismo gesto. O sea, un momento en que se forme como una burbuja vital, en que ya no se tenga que salir a la calle, en que ya no se tenga que entrar en ese ritmo, sino en que la vida sea simplemente quedarse detenida, completamente detenida, mirando esa bota, mirando ese zapato. Y esto me parece muy interesante porque es una manera en que esa juventud salvaje encuentra como una especie de descanso a esa hiperviolencia y a esa hiperexcitación continua, pero que obviamente no va a encontrar un equilibrio, sino va a encontrar el polo opuesto, que sería lo que Andrés Caicedo llama una vida de inmovilismo total, que también pienso yo que está relacionada con el suicidio, ¿no? O sea, como frenar todo, como parar todo, como descansar, ¿no? Pienso yo que también hay una cosa relacionada con el canon de lectura. Cuando estaba leyendo La Naranja Mecánica, y ahora que estoy leyendo las cartas de Andrés Caicedo, y regresando un poco al tema de la crítica, pienso que estas novelas tienen momentos bastante problemáticos con respecto al canon de lectura de lo políticamente correcto que se ha ido imponiendo como canon cultural. Hay muchos momentos en las dos novelas que son problemáticos, hay citas bastante problemáticas con respecto a la visión de la mujer, por ejemplo. Esto me parece muy interesante con respecto a la visión de la violencia. O sea, en estos dos personajes no hay un rasero moral, son personajes que están por fuera por fuera de toda situación moral o de toda situación ética. Por eso el calificativo de salvajes. Y por eso la educación que va a recibir Alex en la cárcel es una situación donde se le va a implantar todo aquello que él no tiene. En estos tres personajes que han sido desalojados a través del mecanismo de intrusión, o sea, de cómo los huéspedes ocasionaron el desalojo de los hijos. Es una situación bastante compleja, bastante absurda. Es como si viviéramos una época del absurdo, donde no puede existir la hospitalidad, porque la hospitalidad, como les estaba diciendo, ha sido atravesada por el interés, y ya no es una situación gratuita. Entonces, estos jóvenes arrojados a la perpetua inadaptación social, me parecía también interesante relacionar estas reflexiones de la hospitalidad en estos ejemplos que he señalado con el principio de la obra de arte. Y es que en la hospitalidad, como en la obra de arte, aunque pues suena como una categoría bastante superada,
Pero yo quisiera seguir hablando de la obra de arte porque me gusta que siga conservando el elemento de la gratuidad. Entonces, quería señalar cómo en los principios de la hospitalidad, para que de verdad haya hospitalidad, pues si se pudiera hablar de principios, pienso que es necesario reflexionar acerca de la falta de interés de la gratuidad. O sea, allí donde hay un interés, o sea, si yo recibo unos inmigrantes porque tengo el interés de hacer que el trabajo se abarate, si tengo el interés de que haya mano de obra barata en un país, pues allí no podemos hablar de hospitalidad. Es una hospitalidad completamente instituida, es una hospitalidad atravesada por la institución, por el mecanismo del poder, y se ha transformado entonces en un dispositivo donde los países reciben refugiados con el interés de tener mano de obra barata. Pero también este tema del interés tiene que ver con la finalidad, y aquí, como les decía, me parecía interesante la relación con la obra de arte, donde poder tener un artefacto que no tenga finalidad, que no tenga interés, recuperando toda la reflexión de la crítica del juicio de Kant. Me parece muy interesante o muy importante volver a esa reflexión de la finalidad sin fin de la obra de arte. Y que en las tres novelas tiene que ver con ese encuentro de un hogar provisorio, que es el único lugar en el que estos tres personajes encuentran paz, encuentran deseo de continuar viviendo, y como son pues la música, en Gregorio Samsa la carpintería, y en Andrés Caicedo es la escritura la que lo detiene en esa pulsión de muerte, que es la vida salvaje de los jóvenes. Entonces pensaba, haciendo esta relación con la obra de arte, que la hospitalidad se ha transformado si la hospitalidad está siendo atravesada por el interés y por la falta de gratuidad, la hospitalidad hoy debemos entenderla atravesada también por toda la reflexión que hace Marx acerca de la mercancía, es decir, está atravesada por el valor de uso y el valor de cambio. Es decir, la hospitalidad es una moneda de cambio, es una moneda de cambio, es una mercancía como el arte, y es una mercancía que ha perdido su esencia. En el caso del arte, pues al transformarse el arte en pura mercancía, en puro valor de cambio, pues ha perdido su valor de uso, es decir, ha perdido su significación. Y en el caso de la hospitalidad, al ser atravesada por el interés y al perder la gratuidad, de la misma manera la hospitalidad podemos decir que se ha transformado también en una mercancía, en un dispositivo. De esta manera vemos una hospitalidad devenida en un puro consumo, pero no solamente en un puro consumo, sino en un puro espectáculo, para traer aquí la reflexión que hace Guy Debord sobre nuestra cultura. Y aquí podemos pensar como ejemplo para ilustrar cómo la hospitalidad es un espectáculo en nuestra época. Podemos ver todos esos manejos políticos de los países, esos manejos políticos que vemos en diferentes continentes y que los vemos políticamente representados desde diferentes ideologías, si es que todavía podemos hablar de ideologías, donde el mecanismo de la hospitalidad ha pasado a ser políticamente correcto y se usa buscando tener réditos políticos. Bueno,
Mi conclusión entonces es que la hospitalidad es un mecanismo, o sea, hablar de hospitalidad no tendría sentido en la época de la inhospitalidad. No tendría sentido si no es para referirnos a la hospitalidad como un mecanismo, como un dispositivo de poder, como una institución más. Bueno, rápidamente, porque veo que ya está acabándose el tiempo, rápidamente yo quería, en sintonía con esta idea de la hospitalidad, hacer referencia al otro contemporáneo en relación con el yo que piensa Rimbaud, que me parece que es una situación que define la obra de arte y que define también ese estado de nuestros sentidos, ese estado de nuestras emociones. Todo esto pues en relación a lo que he señalado antes con la exacerbación de la sensibilidad y de la emoción en estos personajes de estas novelas. Yo quería traer la cita de Rimbaud en la Carta de la Vidente. Quería traer la cita de Rimbaud cuando Rimbaud dice yo soy otro y cuando Rimbaud dice me piensan. Es exactamente la misma situación de estos tres personajes. Es decir, que tampoco el estatuto del yo, así como el estatuto de la hospitalidad, tampoco son estatutos que tengan una situación, sino al contrario, son estatutos problemáticos. En tanto ese yo soy otro está atravesado por toda una situación muy interesante que a mí me parece muy interesante aquí de mencionar para complementar el tema de la hospitalidad, y es cómo Rimbaud comienza a entender cómo esa búsqueda de esa poesía imposible pues es casi un exabrupto, porque su lenguaje y porque su sensibilidad y porque su propio pensamiento está atravesado por un lenguaje, está atravesado por un dispositivo de poder. Y por eso su planteamiento de hacer una alquimia del verbo, por eso su planteamiento de hacer como una especie de desconversión. Y a este punto era al que yo quería llegar. Si nosotros queremos transformar el arte, si nosotros queremos transformar la crítica, en cierto modo, si nosotros queremos transformar la vida, esa transformación tiene que necesariamente ser consciente de toda la situación de ese aparato sensorial, de toda la constitución de ese aparato del pensamiento, de nuestro procesamiento. Y más hoy que además está interferido por la interfaz, por esta interfaz tecnológica, esta interfaz de la virtualidad. Entonces, ese nuevo arte, esa nueva crítica, ese nuevo estatuto del ser, solamente podrían ser pensados desde lo que yo llamo una desconversión, que es la alquimia del verbo de la que habla Rimbaud. Y esa desconversión, que fue la que pensó Althusser leyendo a Marx en ese libro Para leer el marxismo, prácticamente lo que Althusser señalaba es que hay muy pocos marxistas, o sea, llamarse marxista o hablar de un estado de cosas de superación del capitalismo implicaría una completa desconversión de nuestros sentidos que han sido modificados, que han sido permeados por la lógica del consumo, por la lógica del espectáculo, por la lógica de la mercancía. Entonces no podríamos hablar de esa vida que está en otra parte, si no es esa vida que pasa por toda esta situación de desarreglo de los sentidos, de desconversión.
Bueno, y una última idea, y es que en el caso de la crítica, que yo insisto mucho en que la crítica necesariamente es una crítica no instituida. O sea, la crítica no puede ser instituida. Si nosotros hablamos de crítica instituida, pues estamos hablando de un exabrupto. Para que haya crítica se necesita una perpetua disponibilidad o disposición en la provisionalidad. O sea, yo no puedo leer un libro si me sitúo en un punto. Yo, para leer el mundo, para leer la obra, para leer al otro, tengo que estar en esa disposición de esa provisionalidad donde yo no he tomado ningún asiento. Solamente si mi punto de vista es siempre provisional, yo puedo darle a la obra un espacio de atención real, no de sobrelectura, sino un espacio de leer el lenguaje en los propios términos en que la obra me lo plantea. Y no esa lectura donde yo estoy dándole a la obra una serie de categorías adquiridas. Bueno, la idea de esta presentación incluía volver sobre unos textos, pero creo que ya tenemos una charla de 1 hora. Tendremos espacio en otro momento para volver sobre los textos críticos, que fueron los textos sobre los que se interesaron Isabel y sobre los que se interesó Javier. Bueno, muchísimas gracias por su atención, muy amables. Muchas gracias, Claudia. Tenemos unas intervenciones en el chat. Voy a dar lectura a una intervención de John Benavides. Él nos comparte un texto, un fragmento del intruso de Jean-Luc Nancy. Comillas, el intruso no es otro que yo mismo y el hombre mismo, no otro que el mismo que no termina de alterarse, a la vez aguzado y agotado, desnudado y sobreequipado, intruso en el mundo tanto como en sí mismo, inquietante oleada de lo ajeno, conatus de una infinidad excreciente. Y bueno, voy a continuar con Beto Sabas, manifiesta a través del chat. A lo largo de su ponencia siento cierto escepticismo por la configuración de una hospitalidad posible y siempre abierta para este tipo de personajes como Caicedo, tanto como categoría literaria y también ontológica. Sin embargo, Caicedo encuentra otras hospitalidades, tales como el refugio en los niños, está entre líneas, Clarisol, en el cine, en la literatura. Para usted, ¿cuál sería la forma de iniciar una fuga de este valor de uso del arte, de esa mercancía de la obra, de consumo de la persona? Esperen un segundo que se me ocurrió. De consumo de la persona y el espectáculo para inaugurar una hospitalidad incondicional. Es más, ¿para usted es posible una hospitalidad incondicional en donde el otro, entre comillas, intruso que deviene en yo o yo deviniendo en él, sea siempre bienvenido más allá de su saludo e ingreso? Bueno, muchísimas gracias por la reflexión, que me parece que es una síntesis muy interesante. Pienso que la hospitalidad sería posible. O sea, la hospitalidad en el estado de cosas que tenemos no es posible. O sea, me parece difícil pensar la hospitalidad en esta situación de capitalismo salvaje extremo que se vive en todo el mundo, no solamente que una parte del mundo vive, sino que se vive en todo el mundo. En una situación de capitalismo salvaje extremo, necesariamente hay una cosificación del individuo y necesariamente hay una cosificación de sus emociones, de sus sentimientos y de su vida. Es decir, que en esa cosificación los espacios para el arte y para la cultura son prácticamente inexistentes, a no ser que se trate de una cultura que tiene que ver con la reincorporación de ese individuo
al estado de cosas o al estado de vida consumista en el que se quiere formar a la nueva juventud. Entonces, en ese estado de cosas extremo que estamos viviendo, prácticamente los espacios de hospitalidad son pequeños destellos que sí se pueden vivir, pero que se viven de una manera íntima, pienso yo, y de una manera cada vez más disruptiva. O sea, la hospitalidad es una verdadera disrupción. Y ello porque, como yo señalaba, la hospitalidad hoy está atravesada por el interés. O sea, no tenemos una hospitalidad limpia de interés, no tenemos el sello de la gratuidad. Entonces, cuando existe una hospitalidad sin el sello del interés, pues en realidad estamos en el mundo de los intercambios, estamos en el puro mundo de la transacción, de las transacciones. Ahora, lo que tú señalabas de los personajes que encuentra Andrés Caicedo, sí es completamente cierto. Es completamente cierto que al final de sus días, Andrés Caicedo cada vez se siente más abandonado, se siente cada vez más solo de sus amigos, más alejado de los que constituían el núcleo de sus amigos, de su familia. O sea, cada vez se encuentra más sin lugar y va a encontrar un pequeño territorio de encuentro en estos jóvenes, pero es un encuentro problemático. O sea, es un encuentro que no puede tener una duración en el tiempo, porque la vida de estos jóvenes es una vida que va a tal velocidad, que es una vida que prácticamente no tiene ninguna posibilidad de vida real, o sea, de pleno desarrollo, de plena manifestación. Es apenas una cosa muy fugaz. Entonces, es verdaderamente inquietante lo que plantea, pues es como si verdaderamente viviéramos en un mundo oscuro, en un mundo velado, en un mundo tan velado por ese interés, por ese espectáculo, por esa transacción, que esos destellos de luz son completamente infrecuentes y si los encontramos de manera artificial. Bueno, continuamos con la siguiente intervención de John Benavides. Mirar la hospitalidad como mercancía es una lógica burgués, siguiendo a Marx a lo lejano, y que siempre ve en el otro una gratificación, incluyendo los dones dados o recibidos. Así como la finalidad del arte posiblemente es no tener finalidad, parafraseando a Nancy, la hospitalidad es acoger al otro sin condición. Quienes han vivido en los barrios populares de Cali, por ejemplo, y que Caicedo visitó de vez en vez, pervivir la hospitalidad y hostilidad, no como contradictorios, sino posibles a veces al unísono. He ahí su espíritu jovial, su escritura, perdón, jovial. Yo quisiera hacer un adendo a la síntesis que presentó esta persona. Y es que la denuncia que hace, pues la denuncia que aparece ya de manera explícita en estas cartas recientemente publicadas, y es la reflexión que hace Andrés Caicedo sobre la cultura burguesa, ya que la persona que preguntó, tú estás haciendo referencia a la cultura burguesa que ha mercantilizado no solamente el arte, sino ha mercantilizado la vida. O sea, ha transformado a cada ser humano en un objeto que se puede comprar o que se puede vender, y a la experiencia estética también la ha transformado en un objeto de lucro. Entonces, con relación al análisis que hace Andrés Caicedo, me pareció muy impresionante cuando él señala que toda la reflexión, no la reflexión, o sea, toda esa situación que va a hacer que viva la música, que empieza como un pequeño relato y va a devenir cada vez más en algo que se sale de control, pues de manera maravillosa se sale de control hasta transformarse en la novela que hoy leemos, está atravesada por el tema de la belleza. Y Andrés Caicedo dice que
que la belleza que es ese personaje de esa mujer, que es su alter ego, es la belleza que ha sido comprada por la burguesía. O sea, ni siquiera, por eso hablo de los mundos inhóspitos que vivimos, no solamente inhospitalarios, sino los mundos inhóspitos que vivimos son mundos tan difíciles que hasta la belleza ha sido cooptada, ha sido capturada, ¿no? Y ese es uno de los móviles que lleva Andrés Caicedo a escribir esa novela desesperada que es Que viva la música, que es esa mujer que si bien pertenece a una clase burguesa y está completamente acomodada, en esa clase no encuentra su vida, no encuentra la posibilidad ni siquiera de respirar y va a tener que atravesar toda la ciudad para poder encontrar un lugar, pero es un lugar que está en absoluta contradicción con todas las categorías de su cultura, con todas las categorías de su familia. La siguiente intervención de Dovin Caes, la hospitalidad se convierte en mercancía porque la vemos como seres humanos, suspensivos. Quizá debemos romper con esta visión. Sí, somos seres humanos, o sea, yo pienso que podría haber un intento de salida, pues esa es la invitación que hace, Rimbaud en la poesía. Habría un intento de salida y es prácticamente realizar como una suerte de desprogramación vital, ya que nuestros sentidos han sido condicionados. O sea, cuando nosotros miramos y cuando nosotros nos situamos en el mundo, nosotros creemos estar teniendo experiencias sensoriales legítimas, íntimas, propias, originales. Lo que Rimbaud devela es que toda esa originalidad o toda esa situación existencial está atravesada por un dispositivo que en nuestro caso es el consumo, que nos hace mirar de una manera, que nos hace sentir de una manera. Entonces, en cierto modo, podría haber una pequeña grieta a esa programación, una pequeña grieta iniciando esa desprogramación, Rimbaud lo llama ese desarreglo de los sentidos. Y yo pienso que Andrés Caicedo encontró ese desarreglo de los sentidos precisamente en ese mundo, que no era ese mundo de la belleza burguesa, sino era ese mundo de esos jovencitos precoces que vivían de otra manera, lo encontró en la salsa. Pero si hoy miramos ese mundo de Andrés Caicedo, vemos que ese mundo hoy también ha sido cooptado. O sea, precisamente ahí está la tragedia. Por eso yo hablaba de la política del ajuste. O sea, no solamente hay un ajuste político, no solamente hay un ajuste en la crítica, sino también en el estado de cosas de la vida. O sea, la vida se ajusta. Nuestra educación se ajusta de tal manera que todas esas grietas, que todas esas puertas de salida al desaconductamiento rápidamente son cooptadas y llevadas hacia la formación. O sea, hoy en día la salsa pues es un valor de ruptura, o sea, sí, nos gusta escuchar la salsa, pero hoy en día la salsa se puede escuchar en el salón burgués, no solamente se escucha en la tarima, o sea, es una también por esa cultura de poder y de aconductamiento. O sea que tendríamos que vivir en un estado casi que de perpetua huida, de desacomodo continuo, porque cualquier acomodo, cualquier situación de establecimiento, pues es un engranarse con esa cultura que sigue siendo la cultura burguesa, el establecimiento. Entonces, intentar salir de allí, pues es prácticamente la odisea a la que estamos abocados hoy. Y finalmente, desde su experiencia, ¿cómo mira el contexto y el estado de la crítica de arte en Colombia? Pienso que es un tema bastante problemático. Pienso que en Colombia el tema de la crítica, y bueno, esa era como la segunda parte de esta charla, el tema de la crítica siempre ha estado como en un centro
O sea, tenemos una centralidad crítica que se ha venido construyendo históricamente, no se ha construido en los últimos años, sino se ha venido construyendo históricamente. Y esa centralidad, esa crítica es lo que yo llamo el establecimiento de la crítica, que es prácticamente impenetrable. O sea, no es posible penetrar ese establecimiento de la crítica, a no ser por una suerte de marginalidad que está condenada al silencio, que está condenada al ostracismo, que está condenada a desaparecer. La crítica tampoco tiene espacios, o sea, la crítica institucional pues tiene unos canales, incipientes canales, pero pues la crítica independiente en Colombia no tiene ningún espacio. Pues sí, uno puede abrir un blog, pero ¿quién va a leer ese blog? Si se necesitan los canales para entrar en comunicación. O sea, uno puede tener un blog, uno puede escribir 1000 textos, uno puede escribir mil libros, pero si está por fuera de esos mecanismos, pues es imposible que sus críticas lleguen a encontrar un asiento. Por eso hablo de que la situación de la crítica independiente es la del perpetuo desalojo. Apenas encuentra su asiento y apenas empieza a decir algunas cosas que se vuelven incómodas, pues es desalojada, es continuamente desalojada. Y no solamente la crítica, los artistas. Entonces, Colombia sí sigue siendo un país central en cuanto al arte y en cuanto a la crítica. Además, están completamente imbricadas. Y están completamente imbricadas crítica, arte, consumo, mercancía, aunque muchos digan que eso es una lectura, muchos señalan que eso es una lectura retrógrada, pero ¿cómo va a ser retrógrado? ¿Cómo va a ser retrógrado? O sea, los espacios de gratuidad para la crítica y los espacios de gratuidad para el arte son prácticamente inexistentes en Colombia. Bien, esta ha sido una jornada más, una conferencia con Claudia Díaz como parte de la programación de esta cuarta versión del seminario Sur Estéticas. Javier. Bueno, agradecerle a Claudia por sus reflexiones en torno a estas temáticas e invitarlos a continuar pues esta tarde con otros aportes a estas reflexiones. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Esta tarde, a partir de las 3, tendremos la conferencia Los rostros, las tumbas y los rastros, el dolor de la guerra en el arte colombiano por Elkin Rubiano. Entonces, los esperamos. Agradecemos a todos ustedes que han estado con nosotros a través de Banrep Cultural Pasto. A Claudia, una vez más, muchas gracias por esa perspectiva desde sus investigaciones, desde sus escrituras y desde su trabajo. Muy amable.